Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es en el que hoy vamos a hablar de una película que llega a los cines el próximo 5 de junio y que relata la historia de amor entre dos mujeres en la España de los 70. La película es Cel meu, infern teu, mi cielo, tu infierno, y hoy tenemos con nosotros a una de sus protagonistas, también a su director, Sandra Cervera, Alberto Evangelio, bienvenidos. Nada, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Un placer. Es un placer hablar con vosotros de esta peli, que digo yo es la historia de amor en el tiempo de dos mujeres en una época muy concreta, en la época franquista, ¿no? En la España de los 70. Drama romántico, pero he leído también que tiene tintes de thriller psicológico. A ver, ¿cómo es esto? Contadnos. Sí, pues a ver, una historia de dos mujeres en la España franquista. Yo la primera vez que me leí el guión para mí era un thriller, ¿no? Era como estas dos mujeres, claro, están sufriendo mucho, ¿no? a lo largo de la historia, aunque también para nosotros era muy importante aportar luz a la historia, que no todo fuera oscuridad, pero sí, hay mucho thriller en la película. Hay mucho thriller en esa historia de amor imposible, claro, en aquella época, y digo yo sostenida en el tiempo, porque sí que es verdad que vamos descubriendo un poco cómo se gesta esa historia, ¿no? Entre Victoria y Adela. Sí, ellas dos se conocen de pequeñas, que esto es un off, y esa relación primero aparece años 60 y luego ya hay un salto temporal durante los años 70, y esto va a la evolución de ese amor imposible, difícil, pero como bien dice Alberto, pues también con cierta luz, ¿no? Y con muchísima tensión, porque el thriller es un thriller romántico, ¿no? Nosotros lo hemos definido como thriller romántico porque es verdad que la tensión durante toda la peli no te deja un ay, sí. y se mantiene a lo largo de todo el largo. Es el mismo género que Titanic. Sí, sí. Es verdad. Sí. Con un presupuesto muy parecido, como dijo el otro día Alberto. Sí. Sí, vas como hacia esa tensión de sabes cuál va a ser el final, ¿no? Te vas imaginando el final, pero está ahí. Bueno, si os parece, vamos a ver un trocito del tráiler, vamos a conocer a los personajes y ahora seguimos hablando. Vale. Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica. Este segur que té per a millor que a mi. Bueno, Alberto, ahí hemos visto ya a Adela y a Victoria, estas dos mujeres protagonistas de la historia. Decías antes, ¿no? Cuando leí el guión vi que eso era un thriller. Tengo entendido que para preparar la película navegaste un poco en historias reales, ¿no? ¿Qué pasaba, ¿no? con estas historias, con estas mujeres? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a la hora de preparar esta peli en todo ese proceso de documentación? Pues hemos hecho un proceso amplio de documentación y sí, hay varias historias reales ambientadas en Valencia. Hay una de dos profesoras que acabó trágicamente, muy trágicamente. Entonces, para nosotros era como muy importante también dar un poco de esperanza, porque la verdad que te empiezas a bucear en historias reales y es terrible, o sea, es terrible lo que encuentras. Entonces, sí, nosotros queríamos mostrar eso, pero también, por favor, dar un poquito de esperanza. Y en cuanto a documentación también, por ejemplo, el tema del electroshock fue como muy interesante, también indagar un poco en este asunto. No hay casi ninguna documentación que haya quedado a día de hoy, pero sí que hemos podido hablar con gente que lo sufrió, testimonios, porque claro, se ocultaba completamente. De hecho, el electroshock se utilizaba solo para personas con capacidad económica, o sea, claro, gente pobre no le aplicaban este tipo de terapias. Y bueno, todo lo que encontramos, pues sí, hay muchas cosas terribles, pero también en la película hay algo y que pensamos que todos los personajes son víctimas de la época, también, de alguna forma, hasta los villanos que querían practicar el electroshock, que no entendían lo que les pasaba a nuestras dos protagonistas, pues ellos lo hacían para ayudarlas, supuestamente, claro, desde su punto de vista. Entonces esa ambigüedad está
en la peli. Sí, sobre todo pues, hablando con gente que ha vivido la época e intentando estar al lado de las guionistas, apoyándoles en todo este proceso de escritura que dura hasta el rodaje casi. Sí. En tu caso, Sandra, ¿cómo ha sido meterte en el personaje de Victoria? Un personaje que sufre tanto, ¿no? Ella sí que está en una posición económica, ¿no? Más, bueno, pues mejor que Adela. No ha tenido que ser fácil tampoco, ¿no? Meterte en la piel. No ha sido fácil por el hecho de que queríamos ser muy honestas, ¿no? Y hablo en plural porque creo que este elenco ha trabajado desde el equipo. Desde las guionistas hemos hecho un trabajo de desarrollo brutal en el que se ha definido muy bien cada personaje, cuál es la herida de cada personaje, el porqué de cada personaje. Y en concreto Victoria no sería nada sin Adela y Adela sin Victoria, ¿no? Y también lo puedo extender al personaje de Víctor Palmero. Tania Forte hace un trabajo increíble y creo que las dos hemos conseguido ser muy detallistas en cada momento y en cada secuencia. La intensidad y la necesidad de verdad que tenía la historia era como algo que me obsesionaba muchísimo, ¿no? como actriz. Y entrar en la verdad, dándole muchísima naturalidad y muchísima entraña al personaje, porque es una mujer muy pasional, muy hecha para adelante, pero vive en una jaula de oro, ¿no? Y aparentemente en una normalidad que no debería de ser normal, y ella sabe que no es normal. Y luego, por ejemplo, muchísima documentación, hay un trabajo físico, creo que también muy minucioso, ¿no? El momento, es que no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero hay ciertos momentos en los que físicamente tenía que estar el personaje, porque Alberto tiene ciertos insertos en los que esa tensión emocional se tenía que trasladar a ciertos puntos físicos, ¿no? Entonces, pero para todos. Y ha sido un trabajo muy emocional y muy técnico, que es como Alberto Rueda, y a mí eso me flipa, ¿no? Es como, voy a encontrar el equilibrio entre la verdad y la técnica absoluta de encontrar la verdad en la técnica también, ¿no? Físicamente hablando. Y en esa verdad pesa un poco saber que hay muchas historias detrás muy parecidas, reales, a la de Adela y Victoria. ¿Eso pesa a la hora Bueno, mira, se me pone la piel de gallina. Pesa y creo que hay un homenaje importante en la película, ofreciendo esa luz, ¿no? a todo un colectivo que creo que debe de tener voz, ¿no? Y está ocurriendo, ¿no? O sea, para mí es increíble lo que ha pasado en Cannes y tiene que tener voz. Y en este caso creo que hemos querido ser muy humildes y muy honestos y hacer homenaje a esa época. En nuestra tierra, bueno, en Valencia, ¿no? En la Comunidad Valenciana, en el País Valencià, es com que esta cosa de les tietes, ¿no? Todo el mundo ha tenido dos tietes, bueno, todo el mundo, la mayoría de estas dos tietes, ¿no? Que son tus tías, ¿no? Pero no son tus tías solo, son pareja, ¿no? Claro. Y va por ahí también. Y sí, responsabilidad y ante todo, hay una cosa que dice mi compañera Tania Fortea que son dinámicas entre nosotras, para que las dinámicas fueran muy de verdad en el vínculo de Victoria y de Adela, y creo que hemos conseguido que atrape, ¿no? O que llegue a emocionar. Creo que lo hemos conseguido. A ver qué pasa. Yo creo que sí, yo creo que es verdad que hay mucha verdad en esas interpretaciones, Gracias. mucha honestidad, que es lo que dices, eso es verdad que se aprecia. Habláis de la Comunidad Valenciana, está rodada allí, Comunidad Valenciana, también en valenciano y en castellano, ¿no? Haciendo ese juego. En un entorno rural, ¿todo esto qué le aporta a la historia? Pues para nosotros verdad, ¿no? Sobre todo, para mí mostrar todos estos elementos locales era como importante, como director, mostrar escenas en la cocina, los decorados, las baldosas valencianas, y teníamos muy en cuenta mostrar la idiosincrasia de nuestra zona. Y pienso que, aunque la historia es una historia universal, lo local le aporta mucho, ¿no? Y te hace como espectador como mirar por una ventanita, ¿no? a una historia que es real. Sin esa localidad no tendría tanta verdad, me parece.
Es un entorno rural que es también donde se sentía mucho esa época, ¿no? Toda esa oscuridad, podemos Total, decir, la ¿no? represión, o esa sí, sí, represión. sí, vamos. Ahí está la iglesia de fondo Total. también, ¿no? Donde especialmente en los entornos rurales tenía mucho poder, ¿no? Y especialmente en aquella época, y esto se ve muy bien en la película, Sí. el poder de la iglesia. Los curas son los dueños del pueblo, claro, esto es así. Sí, a ver, el personaje de Sandra, que también es una mujer poderosa, pues puede medio Lidia con eso, lidiar ¿no? Lidia con eso, pero con los no. curas, pero sí se muestra el poder que tenía la iglesia en ese momento, que era mucho, ¿no? Creo que es interesante esa dualidad entre el contexto histórico en el que estamos reflejando en la película y al mismo tiempo el conflicto interno que incluso tienen los personajes, prácticamente los curas, ¿no? El personaje de Enric Benavent ofrece como una visión, ¿no? de lo que era la iglesia, y el personaje de Víctor Palmero precisamente ofrece todo lo contrario, ¿no? Incluso cómo hemos trabajado todos los pecados capitales. Exacto. O sea, la culpa, ¿no? De repente como Adela también sufre la culpa de lo que ha adquirido, de lo que ha mamado en casa, como también Victoria se revela ante ese claustro, digamos, y cómo realmente todos queremos escapar de eso. Es lo que decía Alberto, ¿no? Que al final somos todos víctimas de una sociedad y de un discurso impuesto, porque es un discurso impuesto por un control, sea consciente o inconsciente. E incluso con el personaje de Antonio Hortelano, ¿no? Queríamos que mi marido, ¿no? Que hubiera ahí luces y sombras también, es como él piensa realmente que me está ayudando. Yo intento convencer desde el amor también a Adela que realmente te has creído esto, Claro. que te han contado, ¿no? Desde niña. Entonces creo que hay una dualidad constante en todos los personajes y creo que ha sido también clave para que navegue en el debate, que creo que está bien que sigamos en el debate, porque hay algo que evidentemente pues el sentido común tiene que estar por encima de cualquier ideología. Y qué necesario también estas historias traerlas a la actualidad. Vale, estamos hablando Total. de una historia de los 70, pero es que ahora podríamos estar en esos debates, ¿no? Quizá no con tanta intensidad, pero bueno, sí que también está un poco en la Sí, calle. Y yo siento que el cine es como que está saldando una deuda con estas historias. Antes comentabas lo de Cannes, ¿no? La bola negra, ¿no? El éxito de los Javis también con una historia queer, podemos decir, ¿no? Sí, sí, o sí. LGTBI en esa época. Yo creo que hay como una necesidad de revisar esta generación lo que pasó aquella, ¿no? Y darle como otro significado, quizá desde lo más emocional, porque se ha hablado mucho a nivel político, ¿no? Del franquismo, de la guerra civil, tal, pero quizá no tanto de traerlo a tierra, ¿no? Y cómo afectaba realmente a la gente, ¿no? O a este tipo de historias, cómo se vivían. Sí, yo creo que se está abriendo un abanico de posibilidades a base de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha lucha y creo también de mucha valentía. Por ejemplo, en este caso, que esta película la dirija Alberto Evangelio, que viene del thriller con un ritmo audiovisual brutal, ¿no? Que tiene trayectoria en festivales como Sitges, y que él realmente, yo lo digo porque me parece para destacar, que realmente se implique en querer contar esta historia y de esta manera para que llegue también a un público generalista, me parece maravilloso y de muchísima valentía, y así lo recogió todo el equipo. Y en concreto para todo el elenco, para mí es súper necesario. Necesidad absoluta de contar las historias desde la emoción, no solo desde la información, sino desde la emoción, porque hay muchas historias que todavía no se han contado en este país. Es verdad. Y en eso el cine tiene es una herramienta muy potente, ¿no? Para llegar pues, a los corazones, ¿no? De los espectadores, para realmente hacer ese trabajo de empatía, ¿no? De me voy a poner, ¿no? En el lugar de estas personas, aunque yo me pille lejos, ¿no? O no haya vivido una historia similar, pero cómo ayuda, ¿no? Ver cómo sienten, como para esto la verdad es que yo creo que el cine es muy importante y así que enhorabuena también por esa valentía, ¿no? de sacar proyectos que me decías tú antes de entrar, es que es muy chiquitito y tal, pero pues oye, así, ¿no? Se hacen los proyectos grandes, ¿no? Empiezan como algo chiquitito y luego... Bueno, nosotros estamos encantados, ¿no? Porque la acogida que estamos teniendo en festivales y además dentro del colectivo y también en el público generalista es una barbaridad, estamos como
un poco también disfrutando de este proceso. Sí, los pases están funcionando muy bien, bien. de público, vamos, de gente, y la gente reacciona siempre a los mismos puntos de la película, que nos hace mucha gracia. Estamos Sí, ahí. ya es un vamos, está es un medido, ¿no? running, Ya. sí, es un Sí, sí, running gag de sí, sí, que, sí. que llega, y ves que el público hace... Sí, ya, sí, no puedo sí. contar nada más, ¿no? Pero... Sí, y lo que comentabas de la modernidad para nosotros también era muy importante, o sea, porque como al final es una historia de melodrama, ¿no? Le puedes dar un tono pues, más tradicional o más moderno, ¿no? Y como nos parecía que lo que sentían Adele y Victoria estaba como en otro plano temporal a la época que estaban viviendo, ¿no? Por así decirlo, pues sí que nos parecía muy importante que el enfoque visual, el enfoque sonoro, ¿no? La música también, que ahora hablaremos, que fuera más moderna, o sea, de la época que está retratada, y por eso pues, se utiliza música electrónica o cómo se trabaja a nivel visual en la película, pues es de una forma un poco más moderna que el típico melodrama, ¿no? que puedes ver. Para nosotros esto era también muy importante. Porque es verdad, decías, vamos a hablar de la música Sí. directamente, la música es algo que llama mucho la atención Sí. en esta película, ¿no? Tiene un peso muy importante y yo creo que cuenta cosas en la historia también, ¿no? ¿Cómo se utiliza la música en el caso de esta peli? Pues por un lado tenemos canciones, tenemos una canción original, por ejemplo, en el momento del beso entre ellas dos, que creo que no hago spoiler porque sale hasta en el póster. ¿Algún beso? Sale hasta en el póster. Hombre, algún beso hay, eso hay. Ahí creamos una canción original en francés con un compositor que yo conozco de toda la vida, de valenciano, que se llama Manolo Tarancón, y Carol, que es la cantante, que es una cantante maravillosa que canta en francés. Ahí sí que era una canción que queríamos que fuera, que reflejara la época, los años 60, 70. Luego contamos con una canción de La María, que es una cantante y artista valenciana maravillosa, que a una tradición con electrónica, que nos parecía también que reflejaba muy bien lo que se cuenta en la película. Y luego la banda sonora original de la película, que estamos encantados, la ha compuesto Joana Subirats, que ella es parte de Al·lèrgiques al Polen, que es un conjunto de pop catalán, que vamos, es una joven de 23 años que es maravillosa y le ha aportado, pienso, una frescura a la película pues, que no podíamos ni imaginar, ¿no? Casi cuando estábamos al principio sí que lo teníamos en la cabeza que queríamos algo así, pero ha aportado mucho y ha captado la esencia de la película y estamos muy contentos. La música refleja estados de ánimo, ¿no? en la historia, ¿no? Momentos de ellas, Sí. momentos como que marca mucho el transcurso de la historia, ¿no? Sí, se utiliza de manera emocional, bueno, sobre todo cuando avanza la historia y también está ese aura de misterio de la iglesia, los coros y demás, que por cierto los hace la propia compositora, o sea, ella misma como es cantante. Claro, es una maravilla, es increíble. la música en esta película es un personaje más, pero vamos, sin lugar a dudas. Sí, aporta mucho y la hemos trabajado a conciencia, la verdad. En la peli es importante la música y en vuestro día a día, ¿cómo de importante es la música? Yo creo que todo, ¿no? A muchísimo. nivel personal y a nivel laboral. Yo soy actriz, cantante y también a nosotros nos ha unido profesionalmente mucho la música y personalmente. Entonces, para mí lo es todo. La música para mí sí es el arte, que es mi vía de escape absoluto, ¿no? Chapurreo el piano, la necesito, o sea, yo no sabría vivir. Yo creo que intento que en mi vida sea todo el rato con una banda sonora detrás, ¿sabes? Mira, Creo que sea así musical, es como ¿no? más llevadero todo, sí, Sí, yo vivo un poco en un musical, sí, me suele pasar. Pero eso es maravilloso, Sí. o sea, porque así tienes, oye, alegría, un tipo de música, que estás un día así, pues también, si es que para todo se puede musicalizar. Totalmente. Es verdad, en tu Sí. caso. En mi caso, pues llevo haciendo videoclips desde muy prontito, o sea que gran parte de mi trayectoria ha sido en el mundo del videoclip, con lo cual, pues
no sé, me ha aportado mucho estar en contacto con músicos y para mí es primordial a la hora también de hacer cualquier audiovisual. O sea, le doy mucha importancia a la música y en el día a día para escribir, para todo, utilizo música continuamente. O sea, es parte de mí. ¿Qué sería de nosotros sin música, no? Y a veces lo pienso y digo... Yo creo que nada, yo creo que mundo nos más rollo, sana, ¿no? en general, ¿no? O sea, la cultura nos sana, ¿no? Y el querer contar historias a través del medio que sea nos sana y quiero creer que evidentemente nos hace mejores. Y contar historias, vais a seguir contando historias Vamos como a- equipo, ¿no? Sí. Esto, Sí. ¿se puede contar algo? ¿Se puede Se puede, adelantar? sí, está publicado. Sí, se puede. se puede. Sí, tenemos una nueva película que rodamos en verano. Estamos en pre ahora mismo. Sí, Selectivitat, es un thriller juvenil que rodamos en Alcoy, en una ciudad de Alicante, en sus puentes y estamos muy contentos. O sea, tenemos algo más de apoyo a nivel televisivo también, o sea que esperamos que quede una película pues, muy entretenida, con giros ahí sorprendentes. El guión es fantástico y tenemos un elencazo que no podemos decir nada, pero tenemos un elenco maravilloso y un equipazo que son los de siempre y estamos muy entusiasmados, ¿no? Porque ya es como un pasito más. Aquí se ha demostrado que sabemos hacer lo que sabemos hacer y que nos gusta contar lo que nos gusta contar y desde el corazón y la siguiente ya es un pasito más. Un pasito más. Pues os veremos por aquí presentando Selectivitat. Sí, Aquí sí. queda la invitación. Vamos, Por favor. aquí, vamos, los primeros. Por favor. Cuando llegue el momento. Y ahora sí, para despedir esta charla, que yo seguiría hablando eternamente con vosotros, vamos a despedirla con música, ya que decimos que la música es tan importante, con una canción que sea importante para vosotros, que represente digas. algo. Vale, pues bueno, vamos a decir Y rozar contigo de Robert, que es su primer single en solitario, con el que hicimos el videoclip, además, nosotros. Y es una canción que le tenemos Mucho cariño. especial cariño porque la vimos nacer y bueno, por decir alguna, porque podríamos decir decir 300.000, ¿no? pero bueno, esa Sí, es yo como que creo la que es tenemos como muy dentro. el paquetito perfecto, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Pues con esta canción nos vamos a quedar para despediros, para despedir esta charla, recordando que el día 5 de junio llega a los cines esta peli, El meu infern teu. Sandra Cervera, Alberto Evangelio, muchas gracias A ti. por Muchas estar aquí. gracias. Muchos éxitos, que haga mucho ruido esta peli, que se vea mucho, que se debata mucho sobre ello y os seguiremos la pista con Selectivitat. Gracias, de verdad. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces. Dentro